Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema que, vaya, va a dar mucho de qué hablar. Y es que el 2 de septiembre de 2025, la noticia de Ander Zel y Kerem Bürsin impactó a todos. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, chismes, especulaciones y, por supuesto, todo el drama que rodea a una de las parejas más queridas de la televisión turca? Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fans de Hande y Kerem, y seguramente se quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de esta noticia. Y es que después de todo lo que vivimos con ellos, la química innegable en pantalla, los rumores, la confirmación del romance y luego, bueno, ya llegaremos a eso. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero darles las gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad increíble. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos sobre sus series y actores favoritos, noticias de última hora, análisis, y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, arranquemos. El 2 de septiembre de 2025. La fecha que quedará grabada en la memoria de muchos, sobre todo de los fans de Love is in the Air. ¿Por qué? Porque fue el día en que se hizo público algo que para muchos era impensable: Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño que nos cautivó en la pantalla, ya no estaban juntos. ¡Boom! Así, sin más. La noticia explotó en redes sociales, en medios de comunicación, y en la cabeza de todos los fans. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y recordar cómo comenzó todo. Hande y Kerem, como todos sabemos, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y no solo por la trama romántica y los personajes entrañables, sino también, y sobre todo, por la innegable química que existía entre Hande y Kerem. Era algo que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada escena. Era como si Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, hubieran cobrado vida propia, saliéndose del guión y enamorándose de verdad. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, rápidamente conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que lucha por sus sueños, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, pero con un corazón de oro, era irresistible. La dinámica entre ellos, los constantes tira y afloja, las discusiones, los momentos románticos, todo era perfecto. Y la química entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera aún más especial. Los rumores de romance comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Los fans, con la astucia que los caracteriza, comenzaron a notar detalles, miradas cómplices, gestos de cariño que iban más allá de la actuación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre una posible relación. Análisis minuciosos de cada entrevista, de cada publicación en Instagram, de cada aparición pública. Los fans se convertían en detectives, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y, ¿saben qué? Estaban en lo correcto. Las publicaciones de los actores en sus redes sociales se convirtieron en objeto de estudio. Un like, un comentario, una simple foto juntos, todo era analizado al detalle. Los fans crearon páginas dedicadas a la pareja, donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Incluso se aventuraron a crear fanfics y edits que imaginaban un futuro romántico para Hande y Kerem. Los medios de comunicación también se hicieron eco de los rumores. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron reportajes y especiales a la posible relación. Los paparazzi comenzaron a seguir a la pareja, capturando fotos y vídeos de sus encuentros. La presión mediática se intensificó, y la atención del público no dejaba de crecer. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos juntos, los mensajes en redes sociales, las entrevistas donde hablaban el uno del otro con cariño. Era oficial: Eda y Serkan, o mejor dicho, Hande y Kerem, estaban juntos en la vida real. La alegría de los fans fue inmensa. Ver a sus personajes favoritos enamorados también en la vida real era un sueño hecho realidad. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas en Turquía y en todo el mundo. La confirmación de la relación fue un hito para los fans.
La pareja, que había cautivado al público con su actuación, ahora se mostraba unida también fuera de la pantalla. Los mensajes de felicitación y apoyo inundaron las redes sociales. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y de romance para muchos. La relación de Hande y Kerem era, para muchos, la definición de la pareja perfecta. Ambos eran jóvenes, exitosos, guapos, talentosos y, sobre todo, parecían profundamente enamorados. Compartían viajes, celebraban cumpleaños juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecían inseparables y su amor parecía a prueba de todo. Los viajes de Hande y Kerem se convirtieron en noticia. Fotos desde lugares exóticos, cenas románticas, momentos de complicidad, todo era compartido con sus seguidores. Los cumpleaños se celebraban por todo lo alto con fiestas, regalos y mensajes llenos de cariño. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y los fans se alegraban por su felicidad. Pero como suele suceder, el amor, por muy fuerte que sea, puede tener sus altibajos. A lo largo de su relación, hubo algunos rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Nada que fuera confirmado, claro, pero las redes sociales son un hervidero de información, y los fans siempre están atentos a cualquier señal. Se decía que las agendas apretadas de ambos, los compromisos profesionales y la presión mediática podrían estar afectando la relación. Las especulaciones sobre la relación se intensificaron. Se hablaba de discusiones en público, de distanciamiento en redes sociales, de señales de infelicidad. Los fans, preocupados, comenzaron a analizar cada publicación, buscando pistas que confirmaran sus temores. La presión mediática se incrementó, y la pareja se vio sometida a un escrutinio constante. En el mundo del espectáculo, es común que las parejas pasen por momentos difíciles. La fama, la atención constante, los rumores y la falta de privacidad pueden ser factores que desgasten cualquier relación. Y aunque Hande y Kerem parecían muy unidos, era inevitable que enfrentaran desafíos. La vida de los famosos es un torbellino constante y mantener una relación en esas circunstancias no es tarea fácil. La agenda apretada, las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, la presión de los medios, todo eso puede afectar a cualquier pareja. Y llegamos al 2 de septiembre de 2025. La noticia de la ruptura a la confirmación oficial de que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados, dejó a todos impactados. La noticia fue recibida con tristeza, sorpresa y desconcierto por parte de los fans. Muchos no podían creerlo, otros se preguntaban qué había pasado, y otros tantos comenzaron a especular sobre las posibles causas. La noticia de la ruptura fue un shock para el mundo del espectáculo. Los fans, consternados, inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y apoyo. La noticia fue portada en todos los medios, y la especulación sobre las causas de la separación no tardó en aparecer. La ruptura de una de las parejas más queridas de la televisión turca era una noticia que merecía toda la atención. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Esa es la pregunta del millón. Hasta la fecha, no hay una versión oficial detallada sobre los motivos de la ruptura. Los comunicados de prensa fueron escuetos, mencionando que la separación se había dado de mutuo acuerdo y que ambos mantenían una buena relación. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y la verdad a veces se esconde detrás de las palabras. La falta de detalles en los comunicados oficiales solo alimentó la curiosidad y la especulación. Los fans, deseosos de saber la verdad, comenzaron a investigar, a analizar cada detalle, a buscar pistas que pudieran arrojar luz sobre la situación. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaron en publicar rumores y conjeturas, alimentando la incertidumbre y la curiosidad del público. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Se habló de infidelidad, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, e incluso de presiones externas. Algunos medios sugirieron que la presión mediática y la constante atención de los fans podrían haber afectado la relación. Otros especularon sobre la posibilidad de que la relación fuera, de alguna manera, un acuerdo comercial, una estrategia para impulsar las carreras de ambos actores. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron variadas y contradictorias. Se habló de una posible infidelidad, de una falta de comunicación, de diferencias en sus aspiraciones personales y profesionales. Algunos medios incluso mencionaron la posibilidad de una intervención externa, de la influencia de terceras personas en la relación.
Los fans, por su parte, se dividieron en opiniones, defendiendo a uno u otro actor, culpando a la fama, a los compromisos profesionales, o simplemente a la incompatibilidad de caracteres. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia fue un duro golpe para muchos, y la tristeza se apoderó de las redes sociales. Los fans expresaron su dolor, su decepción y su cariño por la pareja. Los mensajes de apoyo y ánimo para ambos inundaron las plataformas. La reacción de los fans fue masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia, y los fans compartieron fotos, vídeos y mensajes emotivos. La ruptura de Hande y Kerem se convirtió en un tema de conversación global. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem continuaron con sus vidas profesionales. Hande, como siempre, siguió trabajando en proyectos exitosos, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también continuó su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos demostraron profesionalismo y entereza ante la situación. La vida profesional de ambos actores siguió adelante. Hande protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, participó en nuevos proyectos, consolidando su carrera y demostrando su valía como actor. Ambos supieron mantener una actitud profesional, dejando a un lado los problemas personales y enfocándose en su trabajo. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar demasiado sobre su ruptura. Han preferido enfocarse en su trabajo y en mantener una imagen de respeto y profesionalismo. Es admirable cómo ambos han manejado la situación, mostrando madurez y respeto mutuo. Han demostrado que, a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación y se respetan mutuamente. La ruptura de Hande y Kerem, sin duda, nos dejó una lección importante: el amor, incluso el que parece perfecto, puede ser frágil. Las relaciones, en especial en el mundo del espectáculo, están expuestas a muchos factores externos que pueden influir en su estabilidad. Pero también nos enseñó la importancia del respeto, de la madurez y de la capacidad de seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos recuerdan que, a pesar de la fama, el éxito y la belleza, todos somos humanos, y todos experimentamos el amor, la felicidad, la tristeza y el dolor. Y a pesar de la separación, el cariño de los fans por ambos actores sigue intacto. Han demostrado que la vida continúa, y que, a pesar de los obstáculos, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. En este momento, la especulación sobre sus vidas sentimentales continuará. Los fans siempre estarán atentos a cualquier detalle, a cualquier indicio de un nuevo romance. Pero lo más importante es que tanto Hande como Kerem sean felices, y que puedan seguir desarrollándose como personas y como profesionales. La atención mediática sobre sus vidas personales seguirá siendo constante, y los fans continuarán analizando cada detalle, cada publicación, cada gesto. Pero lo fundamental es que ambos actores encuentren la felicidad y sigan adelante con sus vidas. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? ¿Habrá una reconciliación? ¿Encontrarán ambos el amor nuevamente? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem seguirán siendo dos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento, y que sus carreras seguirán creciendo y evolucionando. Las expectativas sobre sus futuros proyectos son altas, y los fans esperan con ansias sus nuevas interpretaciones. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, el 2 de septiembre de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que nos cautivó en Love is in the Air, y que parecía tener una relación perfecta. La noticia dejó a los fans con el corazón roto, y generó un torbellino de rumores y especulaciones. Aunque los detalles de la separación aún son un misterio, ambos han seguido adelante con sus carreras y han mantenido una imagen de respeto mutuo. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, puede ser frágil, pero también nos enseña la importancia de la madurez y el respeto. La historia de amor de Hande y Kerem, que comenzó en la pantalla y floreció en la vida real, ha llegado a su fin, dejando una huella imborrable en el corazón de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, analizar, especular un poco, y sobre todo, charlar sobre lo que nos apasiona. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final.
Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Me encanta leer sus comentarios y saber que compartimos la misma pasión por Hande, Kerem y el mundo de las series turcas. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden siempre hay más noticias que comentar. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.